Amigos televidentes, muy buenas tardes. Soy Miguel Anaya Valverde y en la emisión de este nuevo programa, tu programa La Hora de la Educación por BHTV, Canal 3 de Cable Más, queremos indicarles a ustedes que en esta coyuntura política que se viene dando, se han ido presentando nuevas novedades, alegatos, en realidad todo un argumento que solamente le hace daño a la democracia. Bueno, ya el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado, no va más Julio Guzmán, tampoco va el señor Acuña. El día de hoy, amigos televidentes, tenemos ya nuestro primer invitado, está con nosotros el candidato por el Partido Amplio, ¿sí? Diego Mota. Buenas tardes, Diego. Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Miguel, Lenka, encantado de estar con ustedes. ¿Cuál es tu primera impresión respecto a lo que ha sucedido y al pronunciamiento definitivo del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, ya simplemente para decir lo que ya hemos señalado con anterioridad, a nosotros no nos alegra lo que está pasando. Vemos con mucha preocupación cómo se manejan los destinos de nuestra patria, cómo se manejan las instituciones democráticas, y creo que aquí hay dos sectores que hay que evaluarlos con detenimiento. Por un lado, instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones muy débiles, ¿no es cierto? Que es increíble que estando a casi cerca de un mes todavía estemos dudando quiénes van a entrar, quiénes no van a entrar, sacando candidatos, ¿no es cierto? Tienen todavía una segunda o tercera instancia, ¿no? Y por otro lado, la fragilidad y la poca seriedad de muchos partidos que no cumplen pues, con los requisitos que debemos cumplir todos y que finalmente abren esta caja de Pandora, con lo cual está sucediendo todo lo que está viendo, ¿no? Nosotros exigimos que se respete la voluntad popular, que sea la ciudadanía y no entes externos, los poderes fácticos, quienes decidan quiénes van a jugar y quiénes no van a jugar, que sea el pueblo el que decide. Nosotros un escenario bastante preocupante, ¿no? Bastante sí, claro. preocupante el escenario porque de una u otra manera esto viene retrasando también la preparación de las cédulas de votación y todo esto está generando dimes y diretes. El señor Tábara, por un lado, ha manifestado que el Jurado Nacional de Elecciones ha sido bien preciso en lo que ha dicho. Esperemos pues que esto no siga trayendo más cola, ¿no? Sí, por el bien de los peruanos, insisto, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber decidir con las mejores propuestas. Nosotros tenemos la confianza de que la población sabrá decidir quién es el mejor. Nosotros queremos ganar en cancha a todos los candidatos, porque estamos seguros que nuestras propuestas como Frente Amplio son las mejores. Pero estos temas pues enturbian, son temas extraños y yo quiero remarcar, se debe respetar la voluntad popular y no ser factores externos, ¿no? Esos factores de poder externos que muchas veces juegan y que están metidos en el Poder Judicial, en el Jurado Nacional de Elecciones, en fin, los que tienen más poder, los que finalmente terminan pues influenciando y decidiendo. Que decida el pueblo y que decida por la mejor propuesta, que estamos seguros, la del Frente Amplio. Diego. Claro, Diego. Sí. Sí, perdóname. Sí. Diego, seamos más concretos, hablemos ahora de tus proyectos, los proyectos que tienes para entrar al Congreso, ¿no? Junto a Frente Amplio con Verónica. Cuéntanos un poco, tú mencionas bastante la educación. En la educación hablas algo muy importante, que es hacer que la juventud lea más libros. Cuéntanos un poco de esto. A ver, para nosotros el tema educativo es fundamental, ¿no? No hay un proyecto de desarrollo como país si no tenemos una buena educación. Para nosotros la educación debe ser un derecho universal, gratuito, público y de calidad. No debe ser un servicio que se vende, se oferta por las reglas del libre mercado, y que se generan finalmente muchas estafas, ¿no? Y termina siendo un derecho elitista, ¿no? Lo cual en verdad ya no es un derecho. Nosotros tenemos tres ejes fundamentales ¿A qué te refieres con la estafa? A lo siguiente, mire, nosotros necesitamos una educación, primero que tengamos buenas escuelas, buenos maestros, y tercero, que la educación no sea un bien que simplemente se oferte en el libre mercado, porque lo que se genera es, por ejemplo, universidades tipo garage, que en cualquier casón, en cualquier garage abren sus puertas, ¿no es cierto? Y dan títulos a nombre de la nación sin ninguna fiscalización
por parte de las entidades del Estado que deberían fiscalizar que ese derecho que se está ofertando, ese servicio que se está brindando a la población es de buena calidad. Lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es que muchos peruanos, muchas familias de manera esforzada ponen sus ahorros en educación porque la gente nuestra invierte en educación, Claro. ¿no? Y finalmente termina esto siendo un vil negocio de alguien avesado, ¿no es cierto?, que lucra con la necesidad de la gente. Y esto pasa también a nivel de no solo de universidades, sino también en colegios y institutos. Sobre todo porque hoy día la nueva sociedad moderna implica que el estudiante, el universitario, el que egresa, no solamente tiene que ser competente, sino competitivo, ¿no? Y buscamos, si hablamos de calidad, queremos pues que las cosas también se vean como de... Pero para esto hay un ente regulador, ahora que se ha creado la SUNEDU, tenemos a la SUNEDU ahí como un ente de fiscalización, regulador. ¿Cuál es la opinión? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, pero no es suficiente, porque para nosotros, para empezar, el tema tiene que venir de mucho más atrás. Primero nosotros decíamos tener buenas escuelas, es decir, que el Estado se come el pleito en la educación, invierta lo que tiene que invertir, ¿no? Pues nosotros estamos planteando en ese sentido que el PBI que se invierte en educación debe subir, está en menos del 3% a un 6% como mínimo, esa es la meta que estamos planteando, para que nuestras escuelas, los colegios donde van nuestros chicos, tengan las infraestructuras adecuadas. Por ejemplo, se han hecho algunas medidas novedosas, ¿no? Este tema del horario extendido, ¿no? Para que los chicos no estén pues en la calle muchas veces a libre albedrío y metiéndose en pandillaje, en todos los temas de la que terminan en la inseguridad ciudadana que tanto nos aqueja. Pero se da el tema del horario extendido hasta las 3:30 de la tarde como un plan piloto y que se quiere extender a todos, pero no se les da alimentación, por ejemplo, a los muchachos. En mi barrio, yo vengo de Caraballo, por ejemplo, ahí ves un colegio, horario extendido hasta las 3:30 y un cartelito al costado que dicen traigan lonchera consistente. Entonces, por favor, muchos chicos no van a tener la capacidad de traer algo porque vienen de hogares muy pobres y van a quedarse hasta las 3:30 estudiando sin haber comido, no van a aprovechar nada. Entonces hay que invertir en educación, en buenas escuelas, lo mismo en buenos maestros, porque el maestro es el factor fundamental de una buena educación. Con maestros mal pagados, con maestros donde el Estado no se preocupa en formarlos, en incentivarlos para que se vayan o se sigan mejorando en su nivel académico, y con maestros maltratados desde el propio Estado. Yo recuerdo, ¿no? Mis padres son maestros y recuerdo que el gobierno del señor Alan García, por ejemplo, ¿no? Cómo los maltrataba y les decía comechados a los maestros. Entonces, ¿cómo tú, si decía el sabio Encinas, ¿no?, que el maestro debe ser la mejor profesión en una sociedad, ¿no?, donde digamos que sentirnos más orgullosos cuando una persona es maestro y está tan maltratado y tan mal pagado, no hay futuro para una educación? Claro que sí. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con la nueva ley universitaria y toda esta reforma que se está dando? Yo estoy de acuerdo con una reforma universitaria, creo que la ley universitaria va en camino hacia eso, pero creo que es completamente insuficiente, hay que superarla definitivamente. Creemos que tiene que haber, frente a lo que era el ANR, una mafia, tiene que haber un organismo, ¿no es cierto?, que fiscalice el control de las universidades y que le dé mayor democracia, ¿no es cierto?, cosa que esta ley no asegura al 100%, que le dé el carácter de educación pública como un derecho universal y no un carácter meramente elitista, ¿no es cierto?, que esté sujeto simplemente a las reglas del libre mercado, y que le dé pertinencia, es decir, hay que hacer un análisis, ¿no es cierto?, cuál es nuestro plan, nuestro proyecto de desarrollo como país, qué es lo que requiere el país en cada región. ¿Necesitamos más abogados? ¿Necesitamos más ingenieros? ¿Necesitamos más agrónomos? ¿Necesitamos más enfermeras o contadores? ¿Qué sé yo? Dependiendo del proyecto de cada región, hay que hacer un ordenamiento territorial, una zonificación económica, ecológica, etcétera. Y a partir de eso, pertinencia. ¿Qué carreras se deben impulsar y mayor inversión en el tema de educación y calidad? Y por eso necesitaríamos pues algo superior a lo que está planteándose con el SUNEDU. Por ejemplo, que haya un organismo que fiscalice, perfecto, pero con participación de la comunidad universitaria, estudiantes, autoridades, trabajadores universitarios, por ejemplo, para hacerlo mucho más democrático. Yendo al tema ya laboral, tú eres abogado laboralista, Diego. Se está viendo bastante persecución de parte de la SUNAT a los pequeños microempresarios. Sí, claro. ¿Qué es lo que en un eventual gobierno de llegar al Congreso, qué es lo primero que de repente quizás ordenarías en esa parte?
Mira, parece que estuviéramos en la época de la colonia, ¿no? Donde el recaudador de impuestos, ¿no es cierto?, es el ente todopoderoso que persigue a la gente más humilde justamente, para extraerle lo poco que la gente con mucho ingenio, creatividad, emprendedurismo va generando su propia economía. Y eso nos mata, porque tú tienes a las grandes empresas que manejan este país, ¿no es cierto?, Telefónica con más de 2.000 millones de soles en deudas, y muchas empresas mineras con convenio de estabilidad tributaria. El crecimiento económico que ha habido en el país en los últimos años se ha debido al precio de los minerales, que subieron un 200 hasta 300%. O sea, ha habido un gran crecimiento de las empresas mineras. Sin embargo, se les exoneraba de impuestos. Y este gobierno, el ministro Segura, sacó una norma, ¿no es cierto?, en el cual se exoneraban nuevamente de impuestos. Con esa exoneración de impuestos, si no se hubiesen exonerado, con ese dinero podríamos, por ejemplo, entre otras cosas, para tener una idea de lo que estamos hablando, podríamos haber duplicado el programa de pensión 65, por ejemplo, que da una pensión a los mayores de 65 años. Entonces, ese es el escenario. A los más grandes se les regala todo. Y a los pequeños productores, a los pequeños empresarios, a la gente que tiene su comercio, se le persigue. No puede ser que se siga cerrando, clausurando a pequeñas tiendas y que estos señores, las grandes empresas, vivan a lo grande. Entonces, ¿qué planteamos ahí? Una reforma fiscal, una reforma tributaria, ¿no? No puede ser que el principal impuesto que paguemos nosotros sea el IGB, el Impuesto General de las Ventas, que es un impuesto que se le cobra a todos por igual, es decir, al más grande y millonario como al más humilde. El impuesto debe estar medido sobre todo a la renta, es decir, los que tienen más renta se les debe poner más impuestos. Entonces la SUNAT debería estar mucho más mosca en ese sentido, y toda una reforma tributaria debe ir en ese sentido, ¿no? Orientada por ahí. Y en materia laboral, por ejemplo, pasa lo mismo. Nuevamente la cadena se rompe por el eslabón más débil. Los trabajadores, que son los que con su esfuerzo a diario sacan adelante el país, sacamos adelante el país, yo soy un trabajador como cualquiera, ¿no es cierto?, son los que tienen menos derechos laborales. Y la lógica en los últimos 20 años, la lógica de flexibilización o de regulación, como se le ha denominado, ha sido una lógica de que para generar más crecimiento económico, para generar más empleos, vamos a reducir costos laborales, es decir, vamos a reducir los derechos de los trabajadores. Menos vacaciones, menos ETS, menos salario, etc. Lo único que ha generado estos regímenes especiales laborales con este tipo de trabajo es mayor informalidad. La informalidad no ha bajado. Claro. O sea, nos mienten quienes plantean eso. Por tanto, nosotros sí señalamos que hay que darle todos los derechos a los trabajadores, su libertad sindical a los sindicatos, para que puedan negociar, presentar el pliego de reclamos y negociar colectivamente para mejorar sus condiciones salariales. Y una propuesta muy interesante que muchos repiten populistamente, pero nosotros la sustentamos económicamente y jurídicamente, y además por una cuestión de derecho, que es el aumento de la remuneración mínima vital. Diego, puntualmente, sí, el tema de la seguridad, de llegar al Congreso, ¿qué harías por la seguridad, que tenemos un país bastante inseguro y cada vez más inseguro? Yo creo que hay dos aspectos, ¿no? El de mediano plazo y el de largo plazo, y que tienen que ir de todas maneras conectados. En mediano plazo nosotros no estamos con medidas populistas que planteen, por ejemplo, vamos a sacar al ejército. Eso no soluciona nada. Lo único que va a generar es mayores condiciones de violencia, ¿no? Aquí el tema de la seguridad está muy ligado con el tema de la corrupción y con el tema del falta de oportunidades para los jóvenes, ¿no? Y con el tema de un abandono secular a la policía y a las entidades que deben velar por este tema. Nosotros planteamos una reforma profunda en la policía, una democratización en la policía y una fiscalización adecuada para evitar los temas de corrupción focalizados que existen, ¿no es cierto?, en el tema de la policía, y ver experiencias que ya se vienen dando en algunas zonas rurales sobre todo, pero también urbanas, muy interesantes, como eso, el tema de las rondas campesinas, que en muchos lugares, ¿no?, han significado un gran control y que ha frenado en buena medida el tema de la delincuencia. Y en algunos lugares, como en Cajamarca, por ejemplo, el tema de las rondas urbanas están trasladando las rondas campesinas están trasladándose a la ciudad. Muy bien. Como el Chapatuchoro, ¿verdad?
Sí, pero cuidado con el tema del Chapo Tuchoro. Ya se descubrió que eso fue una consigna de una persona vinculada al fujimorismo, ¿no? Que lo único que buscaba era una propuesta populista. Nosotros no estamos planteando una propuesta que vaya contra la integridad o los derechos humanos de la gente. Lo que nosotros estamos planteando es que apoyar, el Estado realmente apoye, no solo de la boca para afuera, a las organizaciones sociales, a las organizaciones vecinales, a las organizaciones juveniles que pueden tener espacios de cultura, de deporte, etcétera, para generar control social en los mismos barrios populares, ¿no? Claro, y darle oportunidad a los jóvenes para que no se estén yendo al tema. Claro, Diego. Permítenos, vamos a volver en el siguiente bloque contigo, Diego, para seguir tocando más temas como seguridad social, el medio ambiente, es un tema tan importante, ¿verdad? Vamos a volver en el siguiente bloque con Diego Mota. Volvemos. Amigos televidentes, ya estamos nuevamente de retorno en el segundo bloque de tu programa La Hora de la Educación y estamos con el candidato Diego Mota. Él postula al Congreso con el número 15, Frente Amplio. Con el Frente Amplio. Vamos a retomar la pregunta, Diego, respecto a la parte de la seguridad. Pues es un tema en realidad que importa mucho a los televidentes y a la sociedad. El tema de la seguridad ha llegado a un caos y tú puntualizabas algo muy importante. Sacar al ejército, sacar a las Fuerzas Armadas creo que es algo populista y creo que muchos candidatos coinciden en esto. En un eventual gobierno de llegar al Congreso, ¿qué es lo primero que plantearías en el tema de seguridad, Diego? A ver, se tiene que hacer ahí una reforma profunda a nivel de la Policía Nacional, combatir contra la corrupción, hacer un trabajo de inteligencia, ¿ya? Porque hay que planificar. Una cosa son pero no solamente el trabajo de inteligencia, sino de contrainteligencia también. Exactamente, ¿no? Sí, porque efectivamente lo que tú dices, ¿no? Porque muchas veces ya están infiltrados nuestra policía. Entonces tú tienes ahí delitos menores, ¿no es cierto? Y grandes delitos, muchos de ellos, como dicen, pasan piola, ¿no? Entonces, son los delincuentes muchas veces de saco y corbata, que están amarrados con los poderes más fácticos, mucho más altos. Entonces hay que identificar. En estos casos, de este tipo de delitos, de los más altos, de saco y corbata, que están vinculados muchas veces con grandes mafias, hay que hacer un trabajo de inteligencia, darle como gobierno que sienta nuestra policía que tiene todo el apoyo para que investiguen este tipo de casos y caiga quien caiga, ¿no es cierto? Y otra cosa ya son los delitos menores, ¿no? Que se deben ya más a un tema social, que muchos de los chicos no tienen alternativas, no hay apoyo pues en educación, no hay apoyo en oportunidades de trabajo, no hay apoyo en otras áreas donde los chicos puedan desarrollarse a nivel de cultura, etcétera. Hay que meterse ahí al barrio, recuperar los espacios físicos, que cada espacio baldío se convierta en un parque, donde hayan canchas, espacios de cultura para que los chicos puedan hacer danzas, puedan hacer música, etcétera, ¿no? Así vas arrancando a esos jóvenes que luego van a convertirse con el paso del tiempo pasan a estos grandes delitos, hay toda una cadena. Entonces hay que apuntalar por ambos sectores. Y otras medidas como la de trabajar directamente con los barrios, con la gente. Si bien es cierto, hay rondas de seguridad ciudadana, juntas vecinales, creo que esto es muy epidérmico, ¿no? Las comisarías muchas veces hacen esto por cumplir y no hay un verdadero rol de trabajo con el vecino. Nosotros sí daríamos un apoyo muy fuerte a la organización popular, ¿no es cierto? Porque es en los barrios, en las calles, en las esquinas, donde la gente sabe quién es el que roba, quién es el que se para en la esquina, quiénes son los que fuman y quiénes son los que hacen los delitos. La gente sabe, pero muchas veces está atemorizada. Nosotros daríamos un gran aval, ¿no es cierto?, esfuerzo, capacitación, infraestructura, etcétera, inversión, para que las propias organizaciones sociales, comunales, como el ejemplo les comentaba de las rondas campesinas, por ejemplo, que han funcionado muchas veces, puedan detectar, ¿no es cierto?, y con el apoyo de las autoridades, pues sancionar donde se deba sancionar y dando alternativa a los jóvenes. Claro, Diego, puntualmente el presidente de la República preside el sistema de seguridad. Sí. ¿Cuál es la opinión que tienes del rol que ha desempeñado en estos 5 años no ha hecho nada, el presidente de la sea, República? Muy poco. Ustedes recordarán cuando al inicio él tuvo una posición muy firme, muy decidida, de respeto y de apoyo a la gran mayoría del país. Pero luego se fue desdibujando, ¿no? Fue traicionando una a una sus propuestas. Yo creo que estuvo muy atemorizado por los poderes fácticos del país, es decir, por los grandes poderes, desde su traición a Conga, con el tema de Congo. Ustedes recordarán
hasta los casos más puntuales como este tema de seguridad ciudadana. Simplemente el presidente Ollanta Humala se ha puesto a un costado al margen, ha dejado que las cosas pasen, ¿no? Y quienes han llevado la rienda del país no ha sido él, ¿no? Ha sido un ministro de Economía que muy poco le importa lo que pase en los distritos más populares con la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? Lo que le importa a él es pagar puntualmente la deuda externa y que el resto del país se friegue, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces solamente en los lugares donde se ven afectados los grandes poderes, pues ahí hay intervención del Estado. En los otros lugares no. Y nuestro presidente no ha tenido las agallas para decir, aquí estoy, para respaldar a la policía, para hacer una renovación en la policía, para respaldar a la ciudadanía, para trabajar con los jóvenes, que sientan su apoyo concreto y directo y dar alternativas a la juventud y a la Claro, gente Diego. popular. Ahora pasemos al tema del medio ambiente. Ustedes hablan mucho en sus proyectos, por ejemplo, de la defensa del territorio y del ambiente en general, ¿no? Hay un tema puntual que ahorita está sucediendo, que fue el derrame del petróleo. Verónica se manifestó con esto muy fuerte. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Bueno, para empezar es que ahí creo que se demuestra realmente la diferencia entre nuestra propuesta y la propuesta de todos los candidatos que son más de los mismos, que están simplemente con mayores o menores atenuaciones o con distintas estrategias electorales de marketing, tratando de vender un producto falso. Nosotros fuimos los primeros que estuvimos en el derrame de petróleo que se hizo en Amazonas, en Chiriaco, porque a nosotros nos interesa lo que pase con nuestro medio ambiente. Y no es un tema de ahora, es un tema desde siempre. Cuando hubo el evento de la COP20, ¿no es cierto?, por el tema del calentamiento global, nosotros salimos a las calles a marchar con propuestas, ¿no es cierto?, y también a protestar donde había que protestar. Verónica Mendoza, nuestra candidata, y muchos de los integrantes del Frente Amplio han estado en los lugares donde ha habido antes derrames de petróleo, porque el de Petroperú, en este caso la empresa estatal, no es el único. Pluspetro y otras empresas han cometido estos mismos delitos ambientales y peores en más grande magnitud en nuestra selva. Y eso demuestra, pues, que no es un oportunismo ni un cálculo político, sino que para nosotros, si no hay un respeto a la madre tierra, si no hay un respeto, no hay una adecuada relación entre el ser humano y el ambiente en donde nos movemos, tarde o temprano este tipo de desarrollo, este tipo de crecimiento económico va a colapsar. Y lo estamos viendo con los desastres naturales que se producen incluso en estas últimas épocas del año. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en este caso? En primer lugar, creemos nosotros que hay que defender y recuperar nuestros recursos, nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. Hoy lo que tenemos es un modelo económico, que es el que rige en estos momentos, en donde viene la gran empresa, ¿no es cierto?, con la venia del Estado, engaña a las comunidades campesinas, les roba sus territorios, porque prácticamente es un despojo, ¿no?, por una bicoca, luego contamina la madre tierra, haciendo imposible, inviable para el futuro de la humanidad que otras actividades económicas que antes existían ahí, como el agro, la ganadería, y que han sobrevivido hace muchos años, desde la época de nuestras culturas originarias, ya no puedan seguirse manteniendo. Explota a los trabajadores, porque los trabajadores de las grandes empresas, una cosa es que tú estés directamente contratado y otra cosa son las services, ¿no es cierto?, que no tienen ningún tipo de derecho o derechos atenuados y les pagan poquísimo. Y encima, los recursos que extraen de esos lugares, como en Cajamarca, etcétera, ¿no? No sirven para el desarrollo interno de nuestro país, para industrializar, para generar un mercado interno, un desarrollo endógeno que vaya a servir a nuestra educación, a nuestra salud, o para que se generen pequeñas empresas, ¿no es cierto?, para que realmente haya un desarrollo sostenido. Nada de eso existe. ¿Por qué Verónica Mendoza es la candidata ideal de la izquierda? Porque justamente, por ejemplo, en este tema ambiental, planteamos las alternativas claras que el pueblo requiere. Yo diría, no es la candidata ideal solo de la izquierda, yo diría que es la candidata del pueblo que quiere cambios. Si ese pueblo que quiere cambios lo denominamos de izquierda, bueno, en buena hora, ¿ya? Es un pueblo que está hacia la izquierda de los proyectos de los últimos gobiernos de turno, que claramente han estado hacia la derecha, es decir, a favor de los ricos y los grandes poderosos. Es decir, nosotros estamos porque el campesino se le consulte si en su chacra, en su territorio, ¿no es cierto?, esa comunidad campesina o indígena en la selva, se puede hacer o no se puede hacer minería. Si es que se va a hacer minería en una zona donde hay una cuenca de agua, una cabecera de cuenca, o se va a hacer minería a tajo abierto, utilizando cianuro, mercurio, sustancias que están prohibidas para minería en Europa o en otros lugares del mundo, y el campesino dice, oye, esto mata, ¿no es cierto?, la minería en este lugar no va,
pues no va. Nosotros tenemos que respetar Claro, eso, y Diego. por eso hay el tema de la consulta previa, ¿no? Claro. Y lo mismo, por ejemplo, con el tema de los trabajadores, ¿no? Si los trabajadores dan todo su esfuerzo para sacar al Perú adelante, pero no reciben el salario digno que merecen, sus derechos que merecen, pues nosotros le decimos que sí, que vamos a aumentar el salario mínimo vital, la remuneración mínima vital a 1.000 soles, porque además es un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Y que vamos a defender por su derecho a la estabilidad laboral, para que no siga habiendo esta infame regla en la que 2 de cada 3 trabajadores en el Perú están sujetos a contratos temporales, es decir, contrato de 3 meses, 5 meses, cuando la actividad que realizan es permanente, ¿no es cierto? Y lo que la regla del derecho dice, si la actividad es permanente, tu contrato debe ser permanente, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, en esos casos hay que eliminar esos contratos que son abusivos, que son lesivos y que son írritos del derecho al trabajo, y por tanto asegurar de esa forma la estabilidad laboral de entrada que los trabajadores tienen derecho. Ese es nuestro compromiso. Y por eso creo que el pueblo que está hacia la izquierda, digamos, que no se define de repente socialista, como nosotros sí nos definimos, que no se define izquierdista, pero que sí es crítico, que no soporta más ya este abuso de los poderosos, ¿no es cierto? Sí está apoyando, y poco a poco se están viendo, sobre todo en las calles, el apoyo a Verónica Mendoza. Claro, Diego, tú hablas mucho de esto, de que estamos tocando el tema de si ella es de izquierda o derecha, y que tú no lo ves tan relevante quizá, ¿no? Pero... Yo lo que veo es que... Permíteme sí, terminar claro, más o menos para que me entiendas. Entonces dime, si ella es izquierdista, eso lo sabemos. Sí, claro, sí. Se ha comentado mucho, ella hizo un comentario, por ejemplo, que le parecía que Venezuela no era una dictadura. Así También es. se comenta en el Perú que la han encontrado con gente en su partido de Patria Roja. Entonces, más o menos, ¿a ti qué te parece esto? Porque ¿no les parece que esto hace que el peruano rechace un poco eso? No, yo creo que es una buena oportunidad para informarnos todo y para debatir, ¿no? Si no estamos de acuerdo, por supuesto. Desde mi punto de vista, así como lo ha dicho también nuestra candidata, en Venezuela por supuesto que no hay ninguna dictadura. ¿Y qué es lo que hay entonces? En Venezuela hay un gobierno elegido democráticamente por su pueblo, por mayoría. Es el gobierno de Nicolás Maduro. Y tanto así ha sido democráticamente elegido que hoy, en las últimas elecciones congresales, perdió, ¿no es cierto? Si estuviéramos en un gobierno dictatorial, ¿no es cierto?, como fue el de Fujimori, y la gente votaba en contra de lo que Fujimori o el dictador de momento quería, simplemente hacía fraude, ¿no es cierto? Se recordarán, no sé, las personas más antiguas, estaba muy chiquillo, creo que recién estaba ingresando a la universidad, 17 años, ¿no? El señor Portillo, que era jefe de la OMPE, ¿no?, decía papelito manda, ¿no?, el famoso papelito manda. Las urnas habían dado como ganador o como perdedor, en este caso, a Fujimori, y sin embargo, él hacía el fraude, decía papelito manda, y decía no, que había ganado el señor Fujimori. Entonces, eso es una dictadura, porque no se está respetando el derecho de la población. En el caso de Venezuela no es eso, pero ¿cuál es el tema de fondo? Yo creo que aquí el tema de fondo es que en muchos países de América Latina, como en Bolivia, en Ecuador y en otros muchos más países, empezó a girarse una ola de cambios y transformaciones en las cuales los presidentes no eran los mismos empresarios de siempre, como siempre se dan, o los mismos políticos profesionales de los mismos partidos tradicionales de siempre, sino que era, por ejemplo en Bolivia, un compañero indígena, ¿no es cierto?, que es Evo Morales, dirigente cocalero, ¿no?, que es campesino, que tenía segundo grado de primaria y que sin embargo hoy es el país con mayor desarrollo económico. O sea, ¿a ti te parece Latina. que ellos han gobernado bien en estos países Sí. como Ecuador, Venezuela, Me parece Bolivia? bien. Hay críticas, por supuesto. ¿Cuál que es la hay que opinión hacerlas. que tienes de Lula da Silva? Lula da Silva creo que ha transformado el Brasil. Y lo que le han hecho al señor Lula da Silva, en este caso, vinculándolo al tema Lava Jato, yo creo Pues es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Y Lula da Silva viene de una tendencia socialista. Sí, claro que sí, del Partido de los Trabajadores. Lula da Silva es un obrero metalúrgico. Así es. Que le falta un dedito, ¿no? Inclusive, porque él era obrero, operario, ¿no? Como muchos obreros acá. Hoy en día metido es- en un proceso muy, muy fuerte y delicado. Yo creo que a todo presidente o expresidente o cualquier persona se le debe investigar. Hasta el final, hasta el último. Si le encuentra que ha robado un solo centavo, debe ir a la cárcel. Pero en el caso de Lula todavía no hay ninguna prueba, ¿no es cierto?, que sustente que haya robado o algo por el estilo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo que los medios de comunicación muchos medios de comunicación no dicen. El señor está en un proceso, ¿no es cierto? La está investigando a ver si está vinculado o no está vinculado, ¿no es cierto? Punto número 1. Punto número 2. Al señor, de pronto un día en la mañana, viene la policía,
federal, que es del ala crítica, porque responde al gobierno federal, que es crítico a su gobierno, ¿no es cierto? Y lo llevan, ¿no es cierto?, enmarrocado, lo sacan de su casa, ¿no?, casi en pijamas, para que dé una declaración. O sea, no lo están llevando porque tengan una prueba contra él o porque hay una orden del Poder Judicial de que tiene un delito. Lo han llevado simplemente para que declare, de grado fuerza. Cualquier persona de derecho sabe que una orden de declaración de grado fuerza para que lo lleven a declarar, de detención de grado fuerza, solamente se debe hacer cuando hay peligro de fuga, que no ha habido en este caso, o cuando se le ha llamado varias veces a que declare, como por ejemplo a Acuña, como por ejemplo a Alan García, etcétera, que se los cita N veces y nunca van, ¿no es cierto? Entonces en ese caso sí lo llevan a grado fuerza, la tercera, la cuarta. Nunca le avisaron al señor que iban a llevarlo. Lo que pasa es que aquí hay un poder, hay un conflicto claro, político. Los países lo manejan de distintas maneras, ¿no? Lo quieren vincular. Pero si es que al señor Lula da Silva lo está tratando de esa manera, yo me pregunto, ¿y qué pasa con Alan García, con los narcoindultos? ¿No? ¿Por qué a él sí con guante de seda? ¿No es cierto? Entonces nos damos cuenta que la justicia en nuestro país y en América Latina pues está al lado de los pueblos. Claro, es algo que tiene que cambiar, obviamente, pero bueno, ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a hablar un poco más de tus proyectos, volvamos al tema. Claro. ¿Están ustedes de acuerdo, tengo entendido, con el aborto en caso de violación? Sí, claro. Nosotros lo que creemos en el tema de los derechos sexuales es, uno, hay que informar a la población, ¿ya? En este momento no se le informa a los jóvenes sobre sus derechos sexuales, ¿no es cierto?, y los mecanismos de control para llevar una vida sexual plena, pero con responsabilidad. Claro. Y lo que tenemos es que hay un gran porcentaje de chicos y chicas que salen embarazadas muy jóvenes, ¿no es cierto?, y que truncan su vida, ¿no? Y al Estado no le importa, ¿no? No le importa. Yo creo que en este caso el Estado sí debe intervenir porque estamos en un Estado laico, ¿no es cierto?, dándole información, ¿no?, cuáles son los medios anticonceptivos que se pueden dar para evitar estos casos de embarazo. O regalarlos, ¿no? En todo caso. Diego, ¿están ustedes de acuerdo con la unión civil? Sí, y no solo con la unión civil, sino con el matrimonio civil. Eso está en nuestro plan de gobierno, ¿no? Yo creo que hay un principio fundamental. Aquí no se puede discriminar a nadie, ¿no es cierto? Si dos personas del mismo sexo tienen una relación, ¿no es cierto?, y en nuestra sociedad eso sucede, y en la televisión eso es evidente, ¿no es cierto?, que sucede, pero luego, cuando pasa el tema jurídico, dijimos, oh, no, nos escandalizamos, que eso no puede pasar, y no tienen derecho, por ejemplo, a vivir una vida en común unión, dos personas del mismo sexo que se aman, y no tienen derecho a sus derechos patrimoniales, por ejemplo, o a llamar a esa unión, a formar un hogar como una institución, como un matrimonio. Creo que tenemos un doble estándar, una doble moral, ¿no es cierto? Diego, el tiempo nos está ganando. Te agradecemos mucho por haber tenido la deferencia de estar en nuestro programa. Dirígete al país. Bueno, amigos de Lima, mi nombre es Diego Mota. Yo, así como ustedes, soy una persona cuyos padres son de provincia. Mi padre es de Vilcogomán, Ayacucho, mi madre de Hualgayoc, Cajamarca. Lucharon mucho para darme una educación, ser profesional, y hoy quiero darles esas mismas oportunidades a ustedes luchando del Congreso. Vamos a tomar el Congreso para que esté al servicio de las grandes mayorías y no al servicio de los poderosos. Voy con el Frente Amplio, con el número 15, mi nombre es Diego Mota. Si hay opción, no pensemos que es más de lo mismo, vamos con el Frente Amplio, con Verónica Mendoza, a cambiar este país. Muchísimas gracias. Muy bien. Amigos televidentes, nos vamos a un breve corte comercial y regresamos en el tercer bloque con otro invitado. Volvemos.